siguiente manera: si ustedes obedecen mi pacto, dice en la traducción del lenguaje actual, y cumplen con la parte que les toca, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos de la tierra. Toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mis sacerdotes ante todo el mundo y se apartarán de todo para servirme solo a mí. Señor, gracias por tu palabra. Háblanos a través de ella en esta tarde. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, la palabra del Señor nos habla que si nosotros guardamos el pacto, si nosotros guardamos los mandamientos, muchas veces buscamos excusas para no cumplir los mandamientos. Y una de las cosas que decimos, ¿verdad?, no es que ya no estamos bajo la ley, ¿cierto?, sino que estamos ahora bajo la gracia, ¿verdad? Nos sabemos de memoria. Y con esta excusa, lo que estamos tratando de hacer es decir, bueno, yo no tengo por qué cumplir la ley. Los mandamientos ya no son para mí. Y el texto es Romanos 6:14. Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ese texto no está diciendo que no tenemos que cumplir los mandamientos. Ese texto no nos está diciendo que no debemos de cumplir la ley, ¿cierto? Lo que nos está diciendo es que el pecado no se va a enseñorear de nosotros, porque ahora estamos bajo la gracia. ¿Y qué significa estar bajo la gracia? Significa, hermanos, que el Señor, por su gracia, por su misericordia, ahora, la palabra del Señor también dice en Primera de Juan, que si pecamos y confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, al estar bajo la ley, lo que correspondía era un castigo por lo que nosotros habíamos hecho. Ahora que estamos bajo la gracia, hay misericordia para nosotros, y nosotros venimos y si de corazón nos arrepentimos, el Señor nos perdona y nos da una nueva oportunidad. Pero ojo con esto, que esto no nos exonera de cumplir la ley. Esto no nos exonera de cumplir los mandamientos. El día de hoy quiero que juntos podamos ir a través de una introducción hacia los mandamientos. Vamos a estar estudiando los 10 mandamientos, de qué se trata cada uno de ellos, cómo debemos de practicarlos, cómo debemos de cumplir esos mandamientos. Entonces podemos ver cómo era el momento en donde Dios le dio al pueblo de Israel los mandamientos. ¿Por qué le dio los mandamientos? ¿En dónde se los dio? ¿Cuál era el propósito de dárselos? El pueblo de Israel había salido de Egipto. En Egipto ellos estaban como esclavos, ellos estaban sufriendo, y Dios mismo les dice al pueblo de Israel, ahí por el capítulo 19, más adelante donde leímos, habla y dice: yo los saqué de Egipto como en alas de águila. Yo los saqué de aquel lugar donde estaban sufriendo, ¿verdad? Y los he traído para acá. Habían pasado 3 meses que el pueblo había salido de Egipto. El pueblo de Israel había salido de Egipto y habían caminado durante el desierto durante 3 meses. Después de 3 meses de caminar, llegaron al monte Sinaí. Llegaron a aquel lugar y estaban acampando ahí abajo del monte Sinaí. Y entonces Moisés estaba juzgando al pueblo. Cuando tenía un problema el pueblo venía delante de Moisés y le decía a Moisés: Moisés, tenemos este problema. Moisés, ¿qué hacemos? Mira, esta persona me robó, mira, esta persona me hizo esto, lo otro. Tenemos este conflicto. Y ahí venía Moisés uno por uno, le decía: bueno, si hicieron eso, deben de hacer esto. Imagínense usted, todos aquellos miles de personas que venían con Moisés
y que Moisés tenía que atenderlos a todos. ¿Cómo terminaba al final del día Moisés? Cansado, agotado de estar juzgando a todos. Y llega el momento en donde Dios le habla a Moisés y le dice a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Lo que vamos a hacer es que te voy a dar ordenanzas, te voy a dar mandamientos, los cuales debe de cumplir todo el pueblo. Y entonces de esa manera ellos van a saber la ley para que ellos la pongan en práctica, y tú te vas a poder eliminar todo, ¿verdad?, todo este proceso que estás haciendo, porque ellos van a saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Imagínense usted como hoy día tenemos algunos libritos para poder aprender las reglas para conducir, ¿cierto? Si nosotros queremos manejar, vamos y agarramos ese librito y estudiamos ese librito, y cuando nosotros lo estudiamos, entonces después podemos manejar. Después vamos a saber dónde vamos a parar, a qué velocidad vamos a conducir, y entonces nosotros aprendemos para eliminar que cada rato nos esté parando el policía y nos diga: eso que hiciste no era bueno. Y quizás si no lo leemos vamos a decir: pero ¿por qué no era bueno? ¿Verdad? Si no hay ninguna regla. Pero habiendo reglas no tenemos excusas. Esto era precisamente lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel. Le estaba dando reglas, le estaba dando normas de qué manera debían ellos de vivir, qué era lo que Dios quería. Pero mire algo muy importante: muchas veces solamente miramos el lado negativo de las reglas. ¿A cuánto les gustan que le impongan reglas? A nadie, ¿verdad? ¿Verdad que no? ¿Sabe por qué? Porque miramos siempre el lado negativo. Lo miramos como un castigo, como una restricción. Lo miramos, ¿verdad?, como algo malo. ¡Ay, las reglas! Malos chavos, ¿verdad? Menos todavía. Dicen: bueno, queremos ser libres, hacer lo que queramos. Pero mire, hay un propósito. Atrás de los mandamientos hay un propósito, y es un propósito específico. Si leemos una vez más la palabra del Señor, en el verso 5 del capítulo 19 del libro de Éxodo, nos habla y nos dice: si ustedes obedecen mi pacto. Ahí hay una propuesta todavía. Mire qué interesante. Dios le está haciendo una propuesta al pueblo de Israel. Imagínense que todos los que estamos aquí el día de hoy somos el pueblo de Israel. Y entonces nos está diciendo: miren, yo les propongo lo siguiente. Les está diciendo: yo les propongo hacer un pacto que el Señor está proponiendo ese pacto. Y ahora en este pacto va a pasar esto. Yo les voy a dar las leyes, lo que ustedes tienen que cumplir, pero también lo que yo les ofrezco. Y empieza diciendo: si ustedes obedecen mi pacto y cumplen con la parte que les toca, ¿qué dice? Serán mi pueblo. Mire, vamos a leerlo en la versión 60, Reina Valera 60. Dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial, ¿qué dice? Hermano, mi especial tesoro. No simplemente un tesoro. Mire, siendo un tesoro ya es mucho, ¿no cree? Que diga: bueno, ustedes van a hacer un tesoro. Con eso, ¿se acuerdan de aquel que le decían tesoro? Y ya cuando no le decían tesoro, ¿verdad?, se sentía como mal, ¿no? Imagínense, el Señor nos está diciendo: ustedes serán mi especial tesoro. Hermanos, si ustedes cumplen esto, ustedes van a ser mi especial tesoro. Eso quiere decir: ustedes van a tener un gran valor. Ustedes van a tener un valor muy grande. Ustedes van a valer mucho si ustedes cumplen lo que yo les estoy diciendo. Pero mire, cuando tenemos un tesoro lo cuidamos, ¿cierto? Hermanos, si nosotros somos el especial tesoro del Señor, imagínense cómo nos cuida el Señor.
Y por eso la palabra dice que cuando habitamos bajo su abrigo, cuando habitamos bajo su sombra, vamos a decir: Señor, tú eres mi esperanza. Vamos a decir: Señor, tú eres la esperanza mía, tú eres mi castillo, tú me estás protegiendo. ¿En dónde ponemos nosotros cuando tenemos algo de valor? ¿Lo dejamos donde caiga? ¿Lo dejamos afuera? Bien guardado, ¿cierto? Si se puede, con doble llave, ¿no? Si usted tiene alhajas, hermano, lo guardamos de la mejor manera posible. Ahora, cuando podemos ver de qué manera el Señor nos cuida, y sabe de qué también habla esto, cuando dice especial tesoro, habla de una propiedad exclusiva. No somos el especial tesoro de muchos. Somos el especial tesoro ¿de quién? De Dios, de Él, hermano. Por eso Él nos cuida. Y entonces está diciéndole al pueblo: miren, si ustedes quieren obedecer, hay algo muy importante que me llama la atención. ¿Sabe que el Señor no lo está imponiendo? Bueno, ustedes ya lo saqué, pagué mucho, invertí tiempo, tuve que contratar a Moisés. Imagínense que le hubiera dicho de eso. Estaba allá con las ovejas, yo le pagué más para que viniera y hice todo esto, ya les di comida durante 3 meses. Imagínense, los guardé, los cuidé, ahora ustedes tienen que hacer esto. Mire, el Señor no les dice así. Dice: si ustedes oyeren mi voz, si ustedes aceptan hacer este pacto conmigo, si ustedes quieren hacer este trato que yo les propongo el día de hoy. Y lo que les está proponiendo son los mandamientos que vamos a ver más adelante. La propuesta es: ustedes cumplen estos mandamientos y ustedes se van a convertir ¿en qué? En mi especial tesoro. Y no solamente eso, sigue diciendo la palabra del Señor: vosotros seréis especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Mira, hermano, del Señor es toda la tierra, pero en medio de todos los pueblos, en medio de toda la gente, sabe que cuando nosotros aceptamos la ley del Señor en nuestro corazón, ese pacto del Señor, entonces nosotros nos convertimos en especial tesoro. Y vosotros me seréis, estoy en el verso 6 del capítulo 19, y vosotros me seréis un reino de, ¿qué dice? Un reino de sacerdotes. Mira, hermano, un sacerdote es el que sirve al pueblo, pero también el que tiene la bendición de comunicarse con Dios. Entonces les está diciendo: ustedes serán un pueblo especial de sacerdotes. Ustedes van a estar ministrando a todos, ¿verdad? Todos. Ustedes son ese pueblo escogido. Pero, otra vez, si ustedes cumplen el pacto, lo que yo les estoy proponiendo, si ustedes aceptan mi propuesta, ustedes van a ser esos sacerdotes. ¿Se acuerda que dice en 2 de Pedro? Mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Hermano, es bonito decir: yo soy, ¿verdad?, del linaje, yo soy del pueblo del Señor, el Señor me eligió. Pero sabe que antes de eso nosotros debemos de aceptar los mandamientos, el pacto del Señor. Y entonces el Señor les está proponiendo esto: ustedes pueden ser este tipo de personas, pero si ustedes cumplen mi pacto. Y dice: y gente santa, seréis reino de sacerdotes y gente santa. Mire, hermano, el Señor nos ha llamado a vivir una vida en santidad, una vida en santidad para relacionarnos con Él. En la otra versión dice: ustedes son un pueblo separado, que pueden vivir una vida diferente. El Señor nos ha llamado a vivir una vida en santidad, pero cuando nosotros cumplimos los mandamientos. Había un joven que tenía mucho dinero, que era influyente, y llegó en un momento determinado con Jesús
y estaba Jesús enseñando. En aquel momento miraban a Jesús como un profeta, como un maestro, alguien que enseñaba, no necesariamente como Dios, ¿verdad? Sino que lo miraban como un profeta muy sabio. Y se acerca aquel joven rico y le dice a Jesús: maestro, maestro bueno, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Se acuerda de ese pasaje? Y entonces viene y le dice: maestro bueno, y lo primero que le dice: ¿por qué me llamas bueno? Sabe que, por supuesto, Jesús es bueno, pero bueno, dice, solamente es Dios. Y lo que lo estaba preguntando: bueno, si me estás diciendo bueno es porque estás reconociendo que yo soy Dios. Pero dejando esto a un lado, le dice: mira, es fácil, tienes que cumplir los mandamientos, no robarás, no matarás, ¿verdad? Y empezó a decirle los 10 mandamientos Jesús. ¿Se acuerda qué contestó aquel muchacho? A ver, ¿qué dijo? Desde mi juventud lo he guardado todo eso. Ese no es el problema. Yo lo he guardado desde mi juventud. Yo he guardado ese pacto desde mi juventud. Mire, es un pacto el que el Señor le estaba proponiendo al pueblo de Israel. Y ahora el Señor le está diciendo: mira, ¿quieres vida eterna? Ahí mismo dice en el pacto, si tú lo cumples, lo tienes. Y entonces le dice: mira, no hombre, si eso yo lo he guardado desde mi juventud. Solo faltó que le dijera: no, yo fui presentado, ¿verdad? Fui presentado cuando estaba bebé, fui a la escuela dominical, yo me mantuve, entonces yo lo sé todo eso. Y entonces Jesús le dice: excelente, calificaste. ¿Cuál es el siguiente paso que le dice? Vende todo lo que tienes, repárteselo a los pobres y sígueme, vamos. Y dice la palabra del Señor que se fue triste. Se fue triste. Hermano, este joven rico no estaba entendiendo que al él cumplir el pacto, entonces él estaba calificando para ser ese sacerdote. Ahora lo que necesitaba es poner en práctica el sacerdocio que el Señor le había dado. Ahora lo que él necesitaba era ir y hacer la obra. Él era parte de ese grupo de los sacerdotes que el Señor había llamado. Él era, hermano, ese grupo de personas que vivían en santidad porque estaba guardando los mandamientos. Él era especial tesoro. Mire qué interesante. Él era especial tesoro. La pregunta es: ¿para qué guardar los mandamientos? ¿Por qué debo de hacerlo? Mire, hermano, muchas veces los niños empiezan desde niños y después los jóvenes hacen muchas preguntas, ¿cierto? Empiezan: ¿y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? Y no es malo hacernos todas las preguntas. Lo importante es que nosotros podamos entender el por qué y hacerlo. ¿Por qué debemos de cumplir los mandamientos? Porque el Señor quiere que seamos ese grupo de sacerdotes para ministrar el pueblo. Que el Señor quiere que nosotros seamos ese especial tesoro. El rango que usted va a tener va a ser especial tesoro. Hermanos, si va a ser sacerdote, pues tiene que utilizarlo. Imagínense que le digan: usted tiene que estudiar 12 años y después de los 12 años usted va a ser un doctor. Y usted se empiece a esforzar, empiece a estudiar, y después de todos los años de estudio, entonces le digan: ahora usted es doctor. Y que usted diga: qué bueno que soy doctor, ya me voy a descansar, voy a ir a dormir y se acabó. ¿Estaría bien eso? ¿Qué tendría que hacer? ¿Cierto? Practicarlo. Bueno, ahora hágalo, ahora trabaje, ahora desenvuélvase en esa área. Es eso lo que nosotros debemos de hacer, hermanos. Necesitamos servirle al Señor porque el Señor nos ha llamado con un propósito específico. Cumplir los mandamientos, hay un propósito específico. Y mire, hermano, el pueblo le acepta la propuesta. El pueblo de Israel acepta la propuesta. Y entonces le dice a Moisés: sí, ¿sabes qué, Moisés? Nos parece bien. Aceptamos la propuesta y queremos, ¿verdad?, que todo esto se haga conforme Dios lo está diciendo y queremos ser parte
de ese pacto, queremos ser parte de ese grupo de sacerdotes, queremos ser especial tesoro del Señor. Y entonces el Señor le dice, Moisés le dice al Señor, el pueblo acepta la propuesta y empieza el proceso, hermano. Y al empezar el proceso, entonces el Señor no solamente da los 10 mandamientos, más adelante vamos a estar viendo qué más les dijo el Señor que debían y no debían de hacer. Y entonces cuando le da los mandamientos, le dice a Moisés, bueno, Moisés, te voy a dar las indicaciones. Aquí en este monte tú vas a subir. Y cuando tú llegues allá, vamos a hablar, te voy a dar todas las especificaciones que necesitan. ¿Sabe usted, hermano, quién fue el que inventó la tablet? ¿Sabe quién fue? No fue Moisés, hermana, ya casi. A ver, ¿alguien más? Fue Dios, hermano. Dios se la dio a Moisés, ¿verdad? En aquellas tablas que le dio las tablas, la primer tableta, dice, ¿verdad? Que existió, fue la que Dios le dio a Moisés, y para terminar de ajustar la quiebra, ¿no? Todavía no sabía usarla, ¿verdad? Todavía no sabía cómo funcionaba el asunto y se le cayó, la botó. Pero mire, hermanos, entonces hacen todos los preparativos y llega el momento en donde Dios le iba a dar las indicaciones. Y dice que vino una nube oscura en aquel lugar, arriba del monte. Habían relámpagos, habían truenos y la voz de Dios. Hermano, Dios hablando con Moisés. Moisés sube a aquel lugar, pero le había dicho al pueblo, mira, hasta aquí van a llegar. Hay un límite donde ustedes deben de llegar y no deben de pasar de este límite, porque si no, se mueren. Y entonces se va Moisés con Dios, ¿verdad? Y está allá con el Señor, y hay un momento en donde el pueblo puede acercarse y oír al Señor y hablar con el Señor, hermano. Y cuando al pueblo le toca el turno y le dice, bueno, llama al pueblo, se pueden acercar. Y entonces va Moisés allá con el pueblo y le dice al pueblo, miren, ustedes se pueden acercar hasta este lugar. Y ¿sabe qué dice el pueblo? Nosotros no queremos, Moisés. Moisés, habla tú con el Señor, arréglate tú con el Señor, porque nosotros queremos estar de lejitos. Mejor tú arréglate todo esto. Y Moisés se vaya a recibir las leyes, las ordenanzas que el Señor le dio. Si usted se recuerda, el día de hoy leímos una lectura bíblica en el Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Se acuerda? ¿Y quién entrará en su lugar santo? ¿Y qué dice? El limpio de manos. Para que podamos entender el contexto de este salmo, ese lugar santo está hablando del monte Sinaí. ¿Quién podrá, verdad, acercarse al monte de Jehová? El monte de Jehová era el Sinaí, el lugar aquel donde estaba la presencia del Señor, en donde Dios estaba hablando con Moisés, en donde Dios le estaba dando dirección a Moisés. ¿Quién podrá llegar al monte de Jehová? ¿Quién podrá estar en el lugar santo? ¿Cuál es la respuesta? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas malas ni jurado con engaño. Hermano, ese era el lugar santo, ese era el lugar donde Dios estaba hablando con Moisés, en donde Dios estaba dando direcciones a Moisés, qué era lo que tenía que hacer y qué era lo que no tenía que hacer. Sabe que Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de misericordia, hermano. Gloria a Dios que no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia. Pero ahí mismo Pablo le dice a los romanos, pero por eso ¿verdad? ¿Se va a multiplicar el pecado? De ninguna manera. Es cuando más oportunidad tenemos de vivir una vida diferente. No era como el tiempo antiguo, bueno, ya pequé, voy a esperar el tiempo hasta presentar un sacrificio para pedir perdón. Esa gracia que el Señor nos da es la oportunidad continua de pedir perdón, de poder acercarnos delante del Señor y decirle, Señor, aquí estoy, te fallé, perdona mis pecados. Y la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados.
Este es el antiguo pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Ustedes cumplen esto a pie de la letra y yo les tengo esto. Pero ¿sabe qué? Hay un nuevo pacto en la sangre de Cristo. Y en ese nuevo pacto es el que usted y yo estamos hoy día. Nosotros, hermanos, por supuesto, pertenecemos a ese pueblo de Israel, a ese pueblo que el Señor llamó, pero nosotros lo pertenecemos por el nuevo pacto. Bajo la ley, bajo la estricta ley, hermanos, no podíamos hacerlo. Ahora esa ley, ¿verdad?, con la misericordia de Dios, con el amor de Dios, es ahora que nosotros podemos cumplir la ley. Pero no cumplimos la ley para ser salvos, sino que cumplimos la ley porque ya somos salvos. El Señor nos ha lavado con su sangre preciosa. Él nos ha perdonado y nos ha dado vida y vida en abundancia. Esa es la gracia del Señor. Y de ello necesitamos estar agradecidos. De ello debemos de decirle: Señor, gracias por una nueva oportunidad. En el libro de Deuteronomio habla la palabra del Señor en el 28:1 y habla de las bendiciones de obedecer los mandamientos del Señor. Dice: acontecerá si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán, mire qué interesante, hermano. Y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyere la voz de Jehová tu Dios. Verso 3: bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino vendrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello que pusieres tu mano, te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Verso 9: te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares, ¿qué dice, hermanos? Los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro en el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Mire, y prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos que Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas, y no te aparte de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Esa es la promesa que tenemos de parte de Dios. Hermanos, hay una promesa. Dios nos está prometiendo: mira, te voy a bendecir de esta manera si te mantienes en el pacto que yo te estoy proponiendo. Hermanos, es tiempo de poder ver la palabra del Señor, estudiar esos mandamientos que el Señor nos ha mandado. ¿Cómo debemos de cumplirlos? ¿De qué manera debemos de interpretarlos?
Durante los siguientes domingos vamos a estar estudiando uno por uno. Vamos a estar estudiando mandamiento por mandamiento. De qué manera es aplicable para la vida de nosotros. Y mira, hermano, cuando nosotros lo entendemos y lo ponemos en práctica, tenemos esa bendición del Señor. La Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Si no conocemos, ¿cuánto nos sabemos los 10 mandamientos de memoria? 1, 2. ¿Qué le parece si nos proponemos aprendernos esos mandamientos de memoria? Que podamos tener esos mandamientos en nuestra mente, en nuestro corazón, y que los practiquemos, que lo vivamos, y va a ver la mano de Dios obrando en cada vida, en cada corazón. ¿Qué le parece si le pedimos en este momento al Señor? Que el Señor nos ayude a entender sus mandamientos, que el Señor nos ayude a ponerlos en práctica, que su Espíritu redarguya nuestro ser, y que ahora, hermanos, esos mandamientos estén en nosotros. Por eso dice la palabra: hijo mío, no te olvides. ¿Se acuerda de ese texto? Proverbios 3:1. Hijo mío, no te olvides de mi ley. ¿Sabe qué dice lo demás? Y tu corazón guarden mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Hermanos, ¿cuántos queremos esa bendición del Señor? Digámosle al Señor: Señor, yo quiero tener en mi corazón esos mandamientos tuyos. Y esa fue la promesa del Señor. Eso dice la palabra, que ahora no solamente iban a estar escritos, que ahora iban a estar escritos en nuestro corazón. Por medio del Espíritu Santo, el Señor ha puesto esos mandamientos en nuestro corazón. Obedezcamos cada día la palabra del Señor. Vamos a orar. Les invito a estar de pie y que juntos oremos al Señor. Padre, gracias te damos con todo nuestro corazón. Señor, este momento, Señor, en donde tú estás obrando, Padre, te pedimos que tú hables a nuestras vidas, que tú hables a nuestro ser. Señor, que tú sigas obrando, que tu palabra esté en nuestro corazón y en nuestra vida para cumplirla, para ponerla en práctica, Señor. Señor, en este momento te queremos pedir perdón si no hemos cumplido ese pacto que hemos hecho contigo. Señor, perdónanos si hemos fallado a los mandamientos que tú nos has dado. Señor, en este momento te pedimos perdón, que venga el perdón tuyo a nuestras vidas y a nuestros corazones. Perdónanos, Señor. Queremos tener una nueva oportunidad para poder honrarte, para poder glorificarte, para poder servirte con integridad. Señor, que tu palabra, que tus mandamientos, Señor, estén escritos en nuestro corazón para no fallarte a ti, Señor. Gracias.